Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecer la invitación del doctor Byron y de la Asociación Quindiana de Ginecología y Obstetricia. Me siento realmente muy honrado. Y otra cosa pues, que quiero mencionar es la antesala del doctor Ruiz. Pues se me viene a la cabeza que uno aprende repitiendo. Entonces, muchas de las cosas o algunas de las cosas vamos a repetirlas, digamos, tratando de precisar algo un poquito más enfocado a la práctica. Y con seguridad, en el panel vamos a poder, digamos, organizar y concentrar algunas cosas que desde el punto de vista práctico se pueden realizar, pero realmente, doctor Ruiz, yo creo que con la suya se terminó la mía, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de criterios diagnósticos del síndrome ovario poliquístico. Quiero invitarlos pues a conocer desde la página este proyecto que aborda patologías desde el punto de vista endocrinológico. Había una charla del doctor Ricardo Asís que decía infertilidad no siempre técnicas de reproducción, y cada vez que escuchaban al doctor Ricardo Asís, que fue mi mentor en California, decían, ya viene el señor del síndrome ovario poliquístico, porque realmente esta anormalidad, perfecto, muchas gracias, esta anormalidad comparte con el síndrome metabólico, con la hipertensión, uno de los factores de riesgo más importantes de riesgo cardiovascular y en la mujer, que es nuestro enfoque principal. No tengo ninguna, digamos, conflicto de intereses para dar esta charla, aunque recientemente es un convenio para hablar un poquito de manejar algunas moléculas con esta empresa en el manejo de la miomatosis uterina, pero no tengo ningún sesgo para socializarles, digamos, mi experiencia y conocimiento respecto al síndrome ovario poliquístico. El síndrome ovario poliquístico es una de las alteraciones que requieren más integralidad y más interdisciplinariedad en su manejo, tanto en su diagnóstico, porque desde la etapa fetal, hablamos hoy de marcadores fetales de la patología del adulto, el síndrome ovario poliquístico y sus consecuencias y sus patologías asociadas tienen mucho que ver con esto que ocurre en la etapa fetal, el desarrollo en la infancia, y obviamente requiere el concurso de esas especialidades, ¿sí?, a lo largo del ciclo vital, con algunas manifestaciones desde el punto de vista reproductivo y metabólico que vamos a precisar o alistar más adelante. Y mi objetivo es que podamos tener claridad respecto a cuáles son los criterios diagnósticos desde la mejor evidencia disponible para decir, esta paciente tiene síndrome ovario poliquístico o tiene uno de los fenotipos, y obviamente desde el punto de vista práctico, ¿sí?, si esos fenotipos se asocian o no a un riesgo específico que yo tenga que seguir en el tiempo y determinarlo para evitar las complicaciones metabólicas de este tipo de anormalidad, que es lo más importante hacia el futuro de las pacientes. Es la primera endocrinopatía en edad reproductiva, tiene una etiología multifactorial y desconocida, afecta del 6 al 13% de la población dependiendo de los criterios diagnósticos. Si yo tomo otros criterios de los que vamos a referir, su prevalencia puede elevarse tanto al 23%, eso tiene implicación desde el punto de vista de destinación de recursos para prevenir lo que hemos hablado, que son las complicaciones metabólicas futuras y reproductivas. Se asocia con, no es un criterio diagnóstico, se asocia con resistencia a la insulina en una proporción importante de pacientes, hasta el 70% en unas referencias, se asocia con componentes del síndrome metabólico, se asocia con obesidad. Ya el doctor Ariel nos comentó un poquito de más o menos cuál era el origen de la producción androgénica, ¿sí? Para recordar, básicamente, es la testosterona, la dihidrotestosterona, el efector final, digamos que tiene una potencia de 100, las prohormonas previas, la testosterona total, una potencia de 10, 25% de origen ovárico, 25% de origen adrenal y 50% de conversión de androstenediona a testosterona, la androstenediona como prohormona de origen tanto adrenal como ovárico, ¿sí?, 50 y 50, con una potencia de 1 respecto a la dihidrotestosterona, y la dihidropentosterona sulfato casi el 100% de origen adrenal, con una potencia de 0.1 respecto a la dihidrotestosterona. ¿Por qué me parece importante que reconozcamos esto? Por los criterios diagnósticos a los que nos vamos a referir para hacer el diagnóstico, y parte de ellos lo refería el doctor Ruiz previamente.
Básicamente esto, tres, digamos, tres premisas o tres criterios para definir o para poder diagnosticar ese síndrome. Entonces, criterios del Instituto Nacional de Salud en el 1990. Dice, hiperandrogenismo o hiperandrogenemia. Ya claramente sabemos que el hiperandrogenismo, las manifestaciones clínicas, hirsutismo, alopecia y acné. Perdón, hirsutismo, acné y alopecia, en ese mismo orden de aparición y relevancia. La hiperandrogenemia, la determinación sérica de los niveles de andrógenos, ¿sí? La anovulación crónica, determinada clínicamente por periodos de menstruación por encima de los 35 días, o amenorrea por encima de 3 ciclos o falla por más de 3 meses, y la exclusión de otros desórdenes relacionados. Aquí los americanos no tuvieron en cuenta la ecografía para nada, y es un error que se comete muy frecuentemente, es tener en cuenta solo la ecografía para el diagnóstico, y vamos a repetirlo varias veces para que nos quede claro. En el 2003, la ESRE y la ASRM dijeron, no, venga, incluyamos la ecografía. Cierto, es necesaria la ecografía porque en algunos casos parece ser que es un marcador que en el tiempo podría estar relacionado con la presencia del síndrome. Entonces dijeron, diagnóstico oligoanovulación determinado por lo que referimos, hiperandrogenismo, hiperandrogenemia y ovarios poliquísticos. 2 de al menos estos signos o síntomas hacen el diagnóstico y aparece un fenotipo especial en este caso, que es el de oligoanovulación y los ovarios poliquísticos, que no tienen nada de hiperandrogenismo y fueron incluidos para el diagnóstico de. Su prevalencia pasó del 6% casi al 23% y nos confundimos un poquito en ese sentido. En el 2006, la Sociedad de Acceso a Andrógenos tomó los criterios NIH, incluyó la ecografía, pero dentro de este parámetro de definición de oligoanovulación, que tenga oligoanovulación o la presencia de ovarios poliquísticos morfológicamente definidos por ecografía. Y ahí se redujo en un solo fenotipo, pero centró un poquito la prevalencia, se disminuyó y puso en duda ese fenotipo especial. Entonces, ¿cómo se define el síndrome de ovario poliquístico teniendo en cuenta esos criterios diagnósticos? Un desorden heterogéneo, caracterizado por exceso funcional de andrógenos, disfunción ovulatoria y o ovarios poliquísticos morfológicamente vistos por ecografía. Es un diagnóstico de exclusión, relacionado con repercusiones emocionales, reproductivas, metabólicas. Bueno, entonces ya mencionó el doctor Ariel las causas específicas de hiperandrogenismo. Una de las manifestaciones principales es el hirsutismo. La paciente consulta por sentirse peluda y si encontramos que la paciente está peludita y además tiene ciclos sugestivos de oligoanovulación, esa paciente muy probablemente tenga un síndrome de ovario poliquístico en el 80% de los casos, pero no puedo hacer el diagnóstico si no he excluido otras causas. Esos fenotipos, más o menos con estos criterios diagnósticos, se reducen de esta manera. Miren cómo se duplica teniendo en cuenta los criterios de Rotterdam, ¿sí? Pero cómo simplemente un solo fenotipo, que era el dudoso, disminuye con los criterios de la Sociedad de Acceso a Andrógenos, pero para final quedar en 4 fenotipos y dos características específicas, que es el síndrome de ovario poliquístico clásico, que se denominan fenotipo A y fenotipo B. El síndrome de ovario poliquístico dicen ovulatorio. ¿Por qué? Porque no tiene el componente de oligoanovulación, aunque ellos solamente consideran la parte clínica, no la determinación de progesterona día 21, la cual debería determinarse, y el fenotipo D, que es básicamente una paciente que tiene andrógenos normales, pero que tiene ovarios poliquísticos o oligoanovulación y ovarios poliquísticos morfológicamente y oligoanovulación. Lo más importante de esto es que estos 2 fenotipos, dentro de esos criterios diagnósticos, tienen un riesgo incrementado cardiovascular. Cuando no se debería incluir criterios diagnósticos cuando los andrógenos son normales, los ciclos son normales, a pesar de tener ovarios poliquísticos solamente como hallazgo incidental. Todas las patologías que generan oligoanovulación, es decir, el consumo de anticonceptivos, la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, producen o pueden producir ovarios poliquísticos morfológicamente, o sea, no se debe considerar aislado como criterio diagnóstico.
Y hay un evento específico donde la paciente puede tener manifestaciones hiperandrogénicas, como lo decía el doctor Ariel ahora, una sensibilidad especial de sus receptores y hace hirsutismo, las mujeres del Mediterráneo. Y en un estudio que hicimos nosotros de prevalencia de hirsutismo en Caldas, en una población de 830 pacientes, encontramos que nuestro comportamiento o nuestro fenotipo o la prevalencia de hirsutismo es similar a la de las pacientes o las mujeres del Mediterráneo. Básicamente lo importante de determinar el criterio diagnóstico es que me sirve para una pauta terapéutica. Es fundamental. Si yo considero la normal y conozco la normalidad, infiero la anormalidad. Y si tengo criterios claros para definir algo, pues obviamente lo abordo de manera adecuada. Resumiendo los 4 fenotipos más importantes, quiero resaltar los 2 primeros, donde siempre el exceso de andrógeno es fundamental para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Cada paciente debe individualizarse y evaluarla de manera independiente. La causa es desconocida, pero hay parámetros genéticos o determinantes genéticos que ya están algunos conocidos, y hay fenómenos externos que obviamente desencadenan la aparición de la secuencia de signos y síntomas que pueden tener muchas repercusiones, y quiero hacer una relevancia importante en el periodo perinatal desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de la función del eje hipotálamo hipofisario y una disfunción generalizada de la esteroidogénesis. Simplemente para recordarles, no es lo mismo el ovario poliquístico visto morfológicamente que el síndrome de ovario poliquístico, cuyo componente fundamental es el hiperandrogenismo. Todas estas son complicaciones relacionadas con el síndrome de ovario poliquístico. Su denominador común parece ser la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensadora, ¿ok? Pero desde el punto de vista reproductivo, metabólico, ¿sí? Desde el punto de vista cosmético y hacia el futuro, la posible aparición o relación con el cáncer. 2 minutos, doctor. Gracias, ya vamos a terminar. La relación específica con las complicaciones obstétricas, quiero que se la lleven en mente para poder entender la relevancia del diagnóstico preciso de esto. Y en este caso es una paciente que llega embarazada, que tiene historia de oligoanovulación, además la encontramos peludita, considérenla una paciente con alto riesgo para patología de origen placentario, a pesar de no tener el diagnóstico previo realizado. Quiero que simplemente tengan en cuenta esta, no para que la leen porque no alcanzamos en los 2 minutos que me quedan, pero en ese boletín de la COG, que es de acceso gratuito, ahí encuentran ese resumen muy fácil de adquirir, donde nos guía cómo debemos abordar la paciente, que es desde el punto de vista clínico, de laboratorio y descartar otras causas. ¿Okay? De exclusión, con esto yo valoro el hiperandrogenismo, que es la escala de Ferriman y Galway, que determina en 9 áreas corporales el porcentaje de compromiso de pelo. Ya lo decía el doctor Ariel, hoy en día la recomendación es cualquier pelo anormal en la mujer debe ser estudiado. Antes se consideraba moderado severo, en este momento cualquier pelo anormal debe ser estudiado. Nos ayudamos con estas láminas en este estudio de GIDIS. Nosotros tenemos este estudio adicional que comparte las mismas causas de hiperandrogenismo. Un minutico o 30 segundos acá para que recordemos claramente cuáles son las manifestaciones y complicaciones del síndrome de ovario poliquístico, punto de vista reproductivo, trastornos del ciclo, adrenarca prematura, infertilidad no ovulatoria. Cuando hacemos técnicas de reproducción, incluso con la utilización de citrato de clomifeno, inductores de ovulación, la hiperestimulación ovárica, complicaciones obstétricas, el aborto, la multigestación, la preeclampsia, la diabetes, cáncer endometrial, desde el punto de vista metabólico, intolerancia a los carbohidratos, diabetes, enfermedad cardiovascular, la obesidad, potencia los efectos metabólicos del síndrome de ovario poliquístico y al contrario también ocurre, se asocia con apnea del sueño y sus secuelas, hepatitis no alcohólica, desde el punto de vista dermatológico sus manifestaciones y psicológicos el impacto que para una mujer significa estar peludita. Una lámina para resumir lo que el doctor Ariel mencionaba dentro de los criterios diagnósticos. Para definir la hiperandrogenemia, la testosterona libre es la ideal. Los criterios específicos de laboratorio, si tenemos un laboratorio de confianza, ideal solicitar la testosterona libre o el índice de andrógeno libre. Y hay 3 maneras de abordar, y obviamente dependiendo del caso específico, estudiar estos parámetros para descartar otras causas o para evaluar las anormalidades o las disfunciones metabólicas asociadas con el síndrome.
El índice de andrógeno libre, aquí quiero hacer un paréntesis, cuando yo utilizo el índice de andrógeno libre solamente, dejo por fuera la determinación de los otros andrógenos o prohormonas como la androstenediona y la dihidroepiandrosterona sulfato, que hasta en un 15% de pacientes puede aparecer elevado como único hallazgo de hiperandrogenemia con testosterona normal. Este es una guía internacional del 2018 australiana donde resume básicamente la evidencia actual y, como decía el doctor Ariel, todos son la mayoría de recomendaciones, salvo desde el punto de vista diagnóstico estos dos aspectos, que es importante determinar desde el punto de vista de laboratorio la hiperandrogenemia, determinado por testosterona libre en laboratorios de confianza, el índice de andrógeno libre, y cuando esto está normal sugieren que se determinen los otros andrógenos, o sea la androstenediona y la dihidroepiandrosterona sulfato. Para concluir, básicamente con esto espero que tengamos criterios diagnósticos desde la mejor evidencia posible, que a pesar de que existe es pobre, entonces tenemos que tener sentido común, tratar de aplicar lo que tenemos a la mano para nuestras pacientes. Criterios diagnósticos para determinar fenotipos, recordemos que el hiperandrogenismo o la hiperandrogenemia son los determinantes fundamentales para el diagnóstico. Y los criterios diagnósticos en la práctica. Básicamente es esto. Paciente con 2 a 8 años posterior a la menarca, sospecha clínica por hiperandrogenismo, panel androgénico completo es mi recomendación, es decir, todos los andrógenos que vimos allí. Descartar otras causas y la evaluación basal de complicaciones asociadas al síndrome ovario poliquístico. O sea, descartar Cushing, en la paciente obesa evaluar su perfil lipídico, en la paciente con signos de resistencia a la insulina descartarlo. Bueno, para determinar fenotipo, como los fenotipos incluyen la ecografía y parten de los criterios de Rotterdam, tomemos la ecografía y estudiemos la paciente con oligoanovulación. Y los criterios diagnósticos en la práctica es, a veces no tenemos el laboratorio a la mano de confianza, a veces la paciente llega y es muy fácil que se abandone, entonces la clínica es fundamental. Si tenemos una paciente con hirsutismo de oligoanovulación y yo no tengo posibilidades de tomar andrógenos, descarto las otras causas, un perfil tiroideo, una prolactina, una 17-hidroxiprogesterona para descartar hiperplasia suprarrenal, y ahí yo tengo la posibilidad de orientar terapéuticamente a la paciente dependiendo de su intención. Si es reproductiva o si la paciente no quiere embarazarse, hay que prevenir los factores de riesgo para complicaciones metabólicas. Y recuerden, el seguimiento no se realiza con ecografía, se realiza clínicamente y en lo posible paraclínicamente. Muchísimas gracias. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes y compartir este tema. El día de hoy pues ya tengo gran parte adelantada con las exposiciones previas. Por el contrario, la definición, a diferencia de las mujeres de otro grupo de edad, fuera de la adolescencia, incluye básicamente dos criterios, hiperandrogenismo y la anovulación. Más adelante, por eso están resaltadas, pero vamos a hablar de cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Es inexplicada, ya hemos dicho las causas, ahorita entramos, y ante todo tiene que ser persistente, como mínimo en adolescencia es, después de la menarquia el mínimo es 1 año, pero muchos grupos van hacia 2 años, como ya Leonardo nombró, después de la menarquia. A pesar de que ese grupo etario, sabemos que estamos hablando de adolescentes, pero en ese grupo de adolescentes hay subdivisiones. No es lo mismo el primer año de, perdón que aquí debe haber un video. Bueno, si no nos corre el video, tranquilo, no hay problema. Lo importante es que la maduración es muy importante porque en el primer año hay 80% de ciclos anovulatorios. Entonces la paciente, por el contrario, que llega adolescente, que tiene alteraciones del periodo menstrual de su ciclo y que tiene algunos signos de androgenización, como por ejemplo el acné, pues es un porcentaje extremadamente alto, y para ellas no, yo vengo a hacer la defensa y no decirles y no diagnosticarlas inmediatamente como un síndrome de ovario poliquístico. Estas pacientes están en un proceso de maduración.
La parte que es inexplicada se refiere específicamente a, ya lo nombraron todas, la primera es la anovulación fisiológica, como decía, el primer año 80%, el segundo a tercer año está entre 50 y 60% de ciclos anovulatorios, incluso hasta 5 años después de la menarquia puede persistir 20-25% de anovulación. Entonces, debemos tener en cuenta que puede ser fisiológica, parte de la maduración, ya puede ser secundaria a las patologías que se han nombrado, no vamos a entrar en detalle, pero se descartan todas las causas hiperandrogénicas, los tumores, la obesidad, los medicamentos. Siempre los estudios básicos, en las adolescentes igual, tiroides, el estudio excluir diabetes, saber si tiene antecedentes familiares, puede ser llevar a la curva de tolerancia a la glucosa y la carga con carga 75 y la insulina basal. Las causas son multifactoriales, hay efecto hereditario y ha sido estudiado en cromosomas 6 y 9 principalmente, estudiando la pubertad precoz. Hay historia familiar fuerte que triplica por lo menos la incidencia, sobre todo en antecedentes de primer grado, mamá y hermanas con el mismo síndrome, y en estudio de gemelos también. Las ambientales van especialmente relacionadas con la obesidad, o sea, con el índice de masa corporal y el bajo peso a nacer. Ya entrando en el criterio de hiperandrogénico, hay clínico y hay bioquímico. La parte clínica, ya nombramos que las principales manifestaciones son el acné y insistimos en que no es el acné leve, tiene una clasificación que tiene que ser de moderada a severa, y ese moderado a severo son entre 11 a 25 para moderada y de más de 25 lesiones en cada zona, cara, pecho, tórax o la espalda también. En cada una de esas regiones se deben contar las lesiones como mínimo entre 11 y 25 para considerar que es moderada y que no responde al manejo tópico, simplemente pues esa paciente ya se considera que puede realmente tener una lesión que se correlacione con la parte bioquímica. Generalmente preferimos, como la incidencia, esos pacientes adolescentes están en anovulación, muchas de ellas fisiológica que ya nombramos, ellas manejan un grado de andrógenos y no podemos de verdad clasificar toda paciente que llegue con atrasos de 60 días, acné, inmediatamente tiene el síndrome. No, es una paciente que tiene un acné entre leve y moderado, tenemos la duda, mejor lo confirmamos bioquímicamente. Tenemos las dos, la testosterona total, tenemos en lo posible, si se pudiese, la testosterona libre, ya están aquí los criterios, y el vello debe ser clasificado con la escala que ya nombramos y debe ser especialmente cuando se logra la maduración sexual, 2 años después de la menarquia, o si no ha ocurrido esto, a los 15 años debe tener el vello del desarrollo total. El vello y esta característica de andrógenos se refiere a la línea media, no es, estamos hablando de un vello que sea labio, el mentón, todo lo que es línea media es el efecto masculino, no es el brazo, la pierna, eso es hipertricosis, hay que diferenciarlo obviamente de la parte familiar, de su origen, de su familia, o sea, toda la diferencia que no sea relacionada con la producción androgénica, simplemente se está asociando al proceso de maduración en esta adolescente. El segundo criterio, que es la anovulación, se manifiesta con sangrados uterinos anormales, o sea, con ciclos irregulares. Puede ser la menorrea primaria, es decir, la paciente que todavía a los 15 años no ha tenido la primera menstruación, o que después de que tuvo la menstruación, después de que tuvo el desarrollo mamario, o sea, la telarquía, no ha presentado la menstruación. La secundaria se refiere que posterior a presentar cualquier menstruación sobrepasa los 90 días y también puede clasificarse casi en infrecuente. Ese primer año puede llegar a ser casi amenorrea secundaria porque está en el tope de los 90 días, o sea que es muy alto. Ya en el segundo y tercer año tenemos todavía 60 días, que son periodos bastante, largos entre ciclos, y al quinto año ya se considera 45 días como el límite para hablar de que son infrecuentes. Los sangrados también pueden ser excesivos, y excesivos tienen 3 criterios: en frecuencia, menor de 19 para algunas personas, pero menor de 21. Generalmente lo que preguntamos es, ¿tiene 2 sangrados durante el mes? ¿Alcanza a tener 2 sangrados para que cumpla
este criterio, tiene una duración del sangrado de más de 7 días o que la cantidad sobrepasa el uso de la toalla y el tampón en 2 horas, o sea que tiene que estar en un cambio constante, tiene accidentes, se pasa toda la menstruación, usa tampón y toalla al tiempo. Este tipo de cosas se refieren a excesivo y es una manifestación de la anovulación. No todo se ve, pues obviamente en esos 2 criterios, ya en los adultos hablamos de la morfología del ovario, pero en la adolescente todavía hay más problema, por eso lo colocamos como un dilema. No está en el criterio diagnóstico, es muchísimo más difícil porque muchas pacientes no han iniciado vida sexual, entonces la vía es abdominal y por lo tanto la imagen no es tan definida, tan clara como una ecografía transvaginal. El criterio es más estricto, requiere por lo menos 12 folículos en un ovario, al menos 12, entre 9 y 12 milímetros y un volumen superior a 10 mililitros en la media, haciendo la media de los 2 ovarios, o de 15 en uno solo de los ovarios. Es muy frecuente, como decimos que es anovulatoria, es adolescente, que tenga imágenes entre 6 y 11 folículos, que pueden ser llamativos, 10 folículos, 9 folículos, es una imagen que aparece y semeja a un poliquístico, pero es un multifolicular, así se debe describir, multifolicular, y si no está asociado al androgenismo, no tiene ningún criterio para hacerle diagnóstico, se deben excluir. Los asociados, ya los nombraron, la resistencia a la insulina lleva a una hiperinsulinemia, tienen un estudio con bajos niveles de adiponectina de alto peso molecular, se notan también en la parte familiar, en herencia de primer grado, y está asociado con los niveles de testosterona elevados. El otro asociado es el síndrome metabólico, también en adolescentes hay estudios de riesgo cardiovascular, esta obesidad central, el riesgo de que hagan a largo plazo, generalmente pues no es inmediato, obviamente son 10 años o más para presentarse problemas de hipertensión, de hipertrigliceridemia en general. El sobrepeso sí es evidentemente alto en las pacientes con el ovario poliquístico desde la adolescencia, 52% versus 22% de las pacientes control, o sea sin el síndrome, y en el metabólico 33 versus 11%. Todos esos estudios son en adolescentes. El tratamiento, el primero, ya lo dijimos que el básico es el estilo de vida saludable, con disminuir entre el 5 y el 10% del peso, logramos una recuperación al menos del 50% de función ovulatoria, es importantísimo lograrlo y mantenerlo. ¿Para cuánto tiempo es la dieta y el ejercicio? Para toda la vida. La dieta no es para 6 meses ni para 8, es para toda la vida. O sea, es un estilo definitivo, eso estamos claros. No es por un tiempo, no es por 6 meses, eso es para toda la vida. El segundo es los anticonceptivos orales y la fuerza que hacemos allí, muy importante también es que la paciente llega con la sola sospecha, le inician muy tempranamente los anticonceptivos orales, es muy difícil realizar el diagnóstico del síndrome porque ya vienen modificadas por el uso de anticonceptivos, entonces ya no vemos el acné, ya no tenemos los cambios, obviamente está regulado, el ciclo está mensual, entonces para poder hacer un diagnóstico tendríamos que suspender anticonceptivos 3 meses con el riesgo, si la paciente tiene actividad sexual, debe planificar obviamente con métodos de barrera y ser claros porque ellos ya tienen en la conciencia general de la sociedad que tienen un riesgo de no tener posibilidad de embarazarse, o sea, yo de pronto tengo infertilidad, yo no tengo como el riesgo, yo no me protejo, ¿cierto? De pronto puedo suspender la pasta y no hay problema. Eso no es real. Las adolescentes a todas las pacientes se les debe explicar que tengan o no el diagnóstico, deben planificar. Obviamente van a mejorar todo, va a mejorar los andrógenos, va a disminuir, va a regular el ciclo y va a tener una mejoría de la piel, del acné. En algunas pacientes en las que el problema no es sino solamente de regulación de ciclo o que no pueden utilizar estrógenos, podría utilizarse solo progestágeno cíclico como regulador solamente. Y el uso de la metformina realmente en pacientes que tengan alteraciones de tolerancia a la glucosa o realmente la resistencia a la insulina, no es de primer nivel. Y los antiandrógenos, pacientes que tengan ya unas manifestaciones, ya hablaron del androgenismo,
bastante marcado, adicional a a la ayuda pues estética, porque siempre se debe colaborar con esa parte de bienestar, que la paciente mejore su piel, mejore su valoración, que se sienta bien con su presentación, con su piel. Entonces es importante para ellas de pronto manejar fuera del anticonceptivo algún antiandrógeno. Si se llega, pues el hirsutismo es marcado, debe ser, se les puede adicionar. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Ruiz por invitarme hoy para presentar este tema con ustedes. Él dice pues que son 15 minutos, pero es complicado, pero yo voy a tratar de hacer en 15 minutos, demostrarles a ustedes lo que tiene que ver con la infertilidad y el manejo de la infertilidad en las mujeres con ovario poliquístico, que es un tema pues muy interesante porque gran parte de las mujeres que tienen este síndrome tienen infertilidad, un porcentaje importante. Y la idea, pues para poderlo hacer como en poquito tiempo, yo he diseñado esta presentación de una manera en que yo les voy a mostrar a ustedes como lo más importante, lo que hoy en día se establece como primera línea de tratamiento de la infertilidad en mujeres con ovario poliquístico. Hay varias cosas, yo les voy a mostrar cuál es el grueso de la evidencia que hay para decirles qué es lo que debemos hacer en las mujeres que tienen infertilidad asociada a este síndrome. Entonces, bueno, las pacientes con síndrome ovario poliquístico que tienen infertilidad, pues por supuesto hacen parte del grupo de pacientes que quieren tener un hijo. Entonces, todas las mujeres que quieren tener un hijo deben venir a una asesoría preconcepcional, deben venir a una consulta en la que los ginecólogos, los médicos generales, pues debemos investigar cuáles son las condiciones de esta mujer para enfrentar el reto de un embarazo y poder tratar de influir en que ella pueda cambiar lo que deba cambiar, modificar lo que deba modificar, implementar lo que no tenga. Entonces, lo que sabemos en la asesoría preconcepcional aplica, por supuesto, a las mujeres infértiles con ovario poliquístico. Los riesgos, o sea, el discernir los riesgos que la paciente pueda tener para enfrentar el embarazo, implementar la vacunación, el ácido fólico, y hay unas características que pueden tener cierto grupo de mujeres con ovario poliquístico y que hacen importante pues este abordaje antes del tratamiento. ¿Cuál? Ya ustedes han escuchado que Leonardo habló del diagnóstico y ustedes vieron cómo dentro de los fenotipos que existen de ovario poliquístico hay muchas mujeres muy distintas, hay mujeres con características fenotípicas y clínicas diferentes y todas tienen síndrome de ovario poliquístico. Hay pacientes, un grupo de pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen sobrepeso o obesidad. Esas mujeres tienen una indicación absoluta y está recomendado en todas las guías que ustedes encuentren que las intervenciones con modificación en su estilo de vida, en sus hábitos, que tengan como objetivo perder peso, hacen parte del tratamiento de la fertilidad y deben hacerse previamente a la inducción de la ovulación, no simultáneamente, sino previamente. ¿Cuál es? Bueno, es que nosotros tenemos en ovario poliquístico mujeres que pesan normal, pero también tenemos pacientes con índices de masa corporal de más de 35. Entonces, la idea es que las mujeres tengan peso normal, pero si yo voy a esperar a que una mujer con un índice de masa corporal de 38 tenga un índice de masa corporal de 25, pues le van a dar los 40 años y no lo va a lograr. ¿Cuánto es el peso que debe perder una mujer con ovario poliquístico? La mayoría de los trabajos nos dicen que perder el 5% del peso corporal ya clínicamente es suficiente, es representativo y redunda en mejores tasas de ovulación y en mejor respuesta a los inductores de ovulación. 5% del peso corporal que debe hacerse pues con los recursos que hay para perder peso, o sea, dieta con restricción calórica, ejercicio que debe ser por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio moderado o intenso. Hay medicamentos para perder peso que están probados en escenarios distintos al síndrome ovario poliquístico o a la infertilidad, pero que están probados, las cirugías, antiobesidad, todo eso, vale. Para perder peso, no hay estudios que nos digan que eso tiene que ver con los resultados de la fertilidad, pero las guías, esta por ejemplo, la guía está basada en la evidencia nueva que les han hablado de ella hoy, recomienda cualquiera de estas medidas para perder peso a pacientes para después iniciar pues lo que es el tratamiento de la fertilidad. Entonces, por ejemplo, yo les traje esta gráfica que seguramente la conocen, que aparece en la guía de las recomendaciones de manejo de la fertilidad de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva,
y en la que ellas nos muestran cómo la obesidad influye adversamente sobre la posibilidad de las tasas de ovulación. Entonces esa gráfica nos muestra cómo los odds radio para ovulación son muy malos en pacientes obesas comparadas con pacientes que pesan normal, por ejemplo este es en un esquema de inducción de ovulación con gonadotropinas. Y estos son los trabajos que existen, prospectivos, controlados, aleatorizados, sobre el impacto que tiene las modificaciones en el estilo de vida en las cosas que nos importan de las mujeres con ovario poliquístico. Entonces las mujeres que logran perder peso tienen mejor patrón menstrual, aumentan la globulina transportadora de hormonas sexuales, disminuyen la testosterona biodisponible, responden mejor a los tratamientos de inducción de ovulación. Todos los trabajos son trabajos muy chiquitos porque trabajos grandes en ese sentido no hay, pero estos son los que hay y nos muestran que hay resultados buenos. O sea, perder peso para las pacientes con sobrepeso en ovario poliquístico es fundamental para mejorar la respuesta a lo que vamos a hacerles después de que ellas logren esos objetivos. Entonces, cuando ya tenemos eso, vamos a tratar a la paciente. Hay que hacerle prueba de permeabilidad tubárica a las pacientes con infertilidad por ovario poliquístico. Bueno, estas pacientes, por supuesto, entran en el grupo de pacientes infértiles y nosotros tenemos un workup, digamos, sí, un esquema de qué es lo que hay que hacerle a una mujer para estudiar la fertilidad y está incluida una prueba de permeabilidad tubárica. Sin embargo, las mujeres con ovario poliquístico tienen unas connotaciones particulares que son destacadas por la NICE, por la ESRE, por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Las mujeres con ovario poliquístico no tienen más obstrucción tubárica que otras pacientes, o sea, eso no es más prevalente en el ovario poliquístico. Cuando yo sé que una paciente con ovario poliquístico, que tiene un semen normal, ¿no?, tiene infertilidad, yo le voy a dar inducción de ovulación, yo debo hacer una adecuada historia clínica para ver qué posibilidad hay en el antecedente de la paciente de que ella tenga una obstrucción tubárica. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ellos que recomiendan en su guía, ellos dicen que si la paciente no tiene nada sugestivo en su historia clínica, yo le puedo dar 3 ciclos de inducción de ovulación, y si en el tercer ciclo la paciente ha fallado, es decir, ovula pero no se embaraza, puedo hacerle ahí la histerosalpingografía o la histerosonosalpingografía, que son las 2 pruebas que hoy en día están probadas, se utilizan para documentar la fertilidad, la permeabilidad tubárica. Esta guía propone eso mismo, solamente que ellos dan unos lineamientos, dicen que ese grupito que está en ese cuadrito, o sea, las pacientes que han tenido antecedente de una sepsis abdominal, que tienen una cirugía abdominal o pélvica previa, que tienen antecedente de endometriosis o sospecha de enfermedades de transmisión sexual o enfermedad pélvica inflamatoria, yo debería hacer la histerosalpingografía o la histerosonosalpingo antes de dar la inducción de ovulación a la paciente. Bueno, eso con relación a la… eso cuando yo les puse ahí que individualizado es porque en la guía los autores recomiendan que usted, si usted no le va a hacer la histerosalpingografía de entrada, pero explíquele a la señora, pues usted le tiene que decir a la paciente por qué no se la va a hacer y que ella esté de acuerdo, porque después la señora hace un ectópico y dice, ¿por qué no le hizo la histerosalpingografía? Entonces, hay que explicarle y la paciente esté de acuerdo en que no se la va a hacer, porque basado en todo lo que hay en la literatura puede dejar de hacérsela y posponerla para después, o qué tal que se embarace pues en la primera. Entonces, pero eso es explicado y concertado pues con la paciente, no es una decisión que podamos tomar así, porque realmente la documentación de la permeabilidad tubárica hace parte del estudio de la fertilidad. Entonces ahorita sí vamos a inducir la ovulación a la paciente con ovario poliquístico, que eso es lo único que tiene, es decir, la señora el marido tiene un semen súper bueno, todo está bien, lo único que ella tiene es que no ovula porque tiene un síndrome de ovario poliquístico. En esa paciente hay varias cositas que la mayoría de las publicaciones destacan cuando vamos a hablar de inducción de ovulación. Una es que recordemos que muchos de los medicamentos que usamos para inducción de ovulación son off-label en muchas partes del mundo, inclusive en Colombia, yo ya les voy a mostrar, el número 1 es off-label, pero nosotros tenemos pues ahí nos salvamos porque el INVIMA tiene como una anotacioncita pequeña sobre cuándo podemos usar un medicamento off-label. Siempre pues hay que excluir antes de empezar, excluir que la paciente no esté embarazada. Y la otra recomendación es que uno no se tiene pues que enamorar de los tratamientos y de ir haciéndolos pues si no están sirviendo, porque eso cuando llega a determinado punto la paciente tiene un pronóstico muy malo y usted pues seguir haciéndole ahí el mismo tratamiento, no, los tratamientos largos en fertilidad no están recomendados pues hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué opciones hay para inducir la ovulación? Todas estas. En pacientes con ovario poliquístico se ha usado citrato de clomifeno hace 50 años, después el rey, el de toda la vida.
los inhibidores de aromatasa, que su representante pues es el letrozol, la metformina, las gonadotropinas, el drilling ovárico laparoscópico, la fertilización in vitro, todas esas cosas se han usado para inducir la ovulación. Y digamos que en reproducción y en medicina, pues, pero en reproducción hay cosas que se pueden discutir, porque hay evidencias a favor y hay evidencias en contra, pero hay cosas que son contundentes y que la evidencia que tenemos en la literatura nos dice que ahí no hay nada más que hablar. Esta es una. El medicamento para inducir la ovulación en pacientes con ovario poliquístico es el letrozol. Hay suficiente evidencia, grueso de la literatura, evidencia pesada de que es el mejor inductor de ovulación en pacientes con ovario poliquístico. Ha dejado de ser el citrato de clomifeno hace un tiempito. Yo, ¿por qué les digo esto? Les voy a mostrar por qué les digo. Este trabajo que les estoy mostrando aquí es la mejor pieza de evidencia que hay para esa afirmación. Es el trabajo del doctor Richard Legros, que está publicado en el New England Journal de Medicina en el año 2014. Es el estudio más grande que se ha hecho en ovario poliquístico en intervención. Es un estudio prospectivo, controlado, aleatorizado, multicéntrico, o sea, lo mejor que hay en estudios clínicos, en el que se aleatorizaron 750 pacientes a darles uno a uno o citrato de clomifeno o letrozol durante 5 ciclos y buscar el embarazo en la casa, o sea, con relaciones sexuales, que es lo que se debe hacer en ovario poliquístico. Esas pacientes se diagnosticaron con los criterios de Rotterdam, estaban pues con características similares por edad, tenían por lo menos una trompa permeable, un índice de masa corporal pues que se podía comparar y un semen por lo menos con 14 millones de espermatozoides por centímetro cúbico, y el resultado primario que ellos buscaron fue la tasa de nacido vivo. Estos son los resultados de este trabajo. En lo que ustedes ven cómo es de contundente la diferencia en las tasas de embarazo, en las tasas de ovulación, en las tasas de concepción en ovario con letrozol comparado con citrato de clomifeno, superior, y todas las diferencias son estadísticamente significativas. Acá están las gráficas en las que ustedes pueden ver que el letrozol es superior al citrato de clomifeno en todas las pacientes, y cuando las miran pues por índice de masa corporal también. En el promedio la mayoría de las pacientes de este trabajo tenían 28 años, la dosis que se dio de citrato de clomifeno fue 50 miligramos inicial y de letrozol fue 2.5 miligramos, y se fueron subiendo a las pacientes que no respondieron con esta dosis hasta 150 el citrato de clomifeno y hasta 7,5 el letrozol. El índice de masa corporal promedio de las pacientes de este trabajo fue 35 y habían 17% hispanas. Esa es la crítica más importante que se le hace a este trabajo. Las pacientes eran gordas, 35 índice de masa corporal. Entonces se ha dicho que de pronto eso no es extrapolable a otras latitudes en donde las pacientes, los fenotipos de las pacientes no son así tan acuerpaditas. Entonces, para responder a esa pregunta, se hizo este trabajo. Este es un trabajo que es muy largo, yo les traje esta tablita porque es como el resumen, es un trabajo que se publicó el año pasado en Human Reproduction. Ellos hicieron lo mismo, tratar de ver si era mejor el clomifeno o el letrozol, pero lo que hicieron fue como separar las pacientes por índice de masa corporal o mayor o menor a 30. Y a pesar de haber hecho eso, cuando se hacen los análisis cruzados y los análisis individuales, el letrozol sigue siendo superior, como ustedes ven ahí, y es estadísticamente significativa la diferencia. O sea que no importa cuánto pese la paciente en ovario poliquístico, que usted le va a dar inducción de ovulación, es mejor el letrozol. Bueno, ese pues se los mostró primero porque, como les digo, es el trabajo más grande que hay. Esta es la revisión de la colaboración Cochrane, que fue de esta semana, pues como de mayo de este año. Y es la revisión que ellos hacen para uso de inhibidores de aromatasa en pacientes con, específicamente letrozol en pacientes con ovario poliquístico, y ustedes ven pues lo mismo, los odds radio favorecen el uso de letrozol para todos los resultados sobre el citrato de clomifeno. ¿Sí? Y este, en mi opinión, es el campeón de todos los trabajos que hay en la literatura, porque es la única revisión sistemática y metaanálisis que aparece publicada comparando todas esas intervenciones que yo les mostré al principio. Este trabajo lo hizo el doctor Ruby Wang, que es un chino que publica mucho de ovario poliquístico, en la Universidad de Adelaide en Australia. Hicieron este trabajo en el que compararon 8 intervenciones para todos los efectos en ovario poliquístico. Entonces él comparó todo con todo, comparó citrato de clomifeno con letrozol, comparó citrato de clomifeno, letrozol, gonadotropinas, tamoxifeno, drilling ovárico laparoscópico y no hacer nada. Y clomifeno más metformina.
Comparó todo eso y yo les traje aquí las dos grafiquitas que son las más importantes. Mira, esta, la comparación de clomifeno versus todas esas cosas, ustedes pueden ver que las únicas que muestran una diferencia que es estadísticamente significativa es el letrozol y la combinación de citrato de clomifeno con metformina. Sí, es la única que muestran una diferencia importante a favor de la otra intervención y que es, estadísticamente es significativo. Es decir, el letrozol dio más embarazo, más ovulación, más nacidos vivos y menos embarazos múltiples, que es otro de los resultados importantes pues en fertilidad. Y esta es otra que me parece muy importante, esta conclusión. Mire, todos los tratamientos, toda la lista que había ahí, es mejor que no hacer nada, o sea, es mejor que observar a la paciente, excepto el drilling ovárico laparoscópico. Es decir, da lo mismo hacerle un drill a una paciente que no hacerle nada. Eso es muy importante, esa conclusión, porque uno todavía ve por ahí pacientes programadas para laparoscopia en ovario poliquístico, para hacerles drilling. Eso no, es mejor no hacer nada, porque da lo mismo, no sirve para nada, ¿sí? Esta es una conclusión importante de este metaanálisis. El drilling ovárico laparoscópico no tiene ningún sentido. Bueno, si usted le va a hacer una laparoscopia porque le va a quitar un mioma y le ve ovario poliquístico, pues hágale ahí. Pero no hacerle la laparoscopia solamente para eso, porque no le sirve, da lo mismo que no le haga nada. Eso mostró este trabajo, que es un trabajo grandísimo. 2 minutos, doctora. Ay, sí ve. Y bueno, este es un trabajo que se publicó hace 2 años posterior al otro, en donde se muestra pues que el letrozol es el que menos embarazos múltiples da, ¿sí? Allá la carrerita, vea, yo hice esta diapositiva solamente para contarles una historia del letrozol. El letrozol se conoce para inducción de la ovulación hace 17 años. Se publicó el primer trabajo en un meeting de la SRM en el 2001 y pues eso era en infertilidad inexplicada y se mostró cómo servía más y daba más tasas de embarazo, eso que yo les escribí ahí. Pero después, en el 2005 salió un trabajo donde decía que parecía que los niños que nacían de esas mamás tenían más malformaciones cardíacas. Entonces Novartis, que son los dueños de la marca del letrozol, sacó una alarma, dijo esto no se puede volver a usar y no se puede usar en mujeres en edad reproductiva, la FDA sacó ese boletín, entonces eso quedó así. Pero después de eso hay una gran cantidad de literatura muy buena que ha mostrado que el letrozol es seguro y que han comparado, por ejemplo ese del doctor Tulandi, el de los 911 recién nacidos en Canadá. Es un trabajo en el que se revisó todos los recién nacidos producto de citrato de clomifeno de letrozol y las diferencias en malformaciones cardíacas o cualquier otra era ninguna, pues no habían diferencias estadísticamente significativas, o hay suficiente evidencia para que la NICE diga que el letrozol es seguro y que no hay razones para pensar que debe haber una alarma con relación a las malformaciones. Bueno, sí no me la puedo perder porque es para mostrarles cómo se hace la inducción de ovulación. Yo les iba a mostrar las diferencias con el clomifeno, pero bueno, el letrozol es un medicamento que se da oral desde el día 3º del ciclo menstrual. La dosis inicial es 2.5 miligramos, una vez al día durante 5 días. Es un inhibidor de la aromatasa, o sea que hace que no pueda pasar el ovario los andrógenos a estrógenos, entonces se capta el hipotálamo, pues capta la disminución de los estrógenos periféricos, se aumenta la FSH y se estimula la producción el crecimiento folicular y la maduración del óvulo. No requiere trigger, ¿cómo más? Pico para la ovulación, eso, no se requiere poner HCG para disparar la ovulación, porque ya está mostrado, eso se requiere con gonadotropinas, pero en tratamientos orales no es necesario. Y por supuesto, no hay que hacer inseminación. Hay varios trabajos porque las mujeres con ovario poliquístico buscan el embarazo con el marido en la casa. No hay que hacer inseminación porque ellas tienen semen normal, ¿sí? Bueno, esto era para mostrarles que se llama falla resistencia cuando la señora no ovula y falla cuando a pesar de ovular no se embarazó, ¿sí? Hay que hacer seguimiento con ecografía, la NICE lo recomienda. Pues porque uno a veces ve a la señora que dice, no, es que el doctor me dio la fórmula y dijo que todos los meses me tomara esto en la casa. Eso no debe ser así, hay que hacer seguimiento porque mire todo lo que usted hace con el seguimiento. Usted identifica si la señora sí tuvo un desarrollo folicular o si eso no le está sirviendo, identifica cuál es la dosis de la paciente. Pueden determinar algunos factores de riesgo para fracaso, porque si el endometrio está muy greñudo, pues la señora probablemente no se va a embarazar. Y también cuando usted tiene un factor adicional que no aplica en ovario poliquístico, por ejemplo en infertilidad inexplicada, usted sabe cuándo es que va a ovular la señora para inseminarla o para decirle cuándo es que debe tener relaciones sexuales.
Esta es la última diapositiva, porque esta yo la traje porque en un país como en Estados Unidos, en donde el letrozol es off-label, me parecen muy guapos los del Colegio Americano de Ginecólogos que fueron capaces de sacar este boletín diciendo que el letrozol, sin duda alguna, es primera elección en ovario poliquístico, y está tachado lo demás de los de menos de 35 índice de masa corporal menor de 30, porque esa pregunta se le hizo al doctor Richard Legros, que es el del autor del PPCOAs, que porque ellos decían que tenía que ser en mujeres delgadas, y él dijo que no tenía ni idea, entonces tacharon eso. Eso era todo. De esta patología, y eso nace precisamente de las personas que hacen las ecografías. Ellos le ven 3 quistecitos y ovario poliquístico, y ahí empieza el drama, porque la paciente llega diciéndole a uno que tiene unos quistes en los ovarios y que la tienen que operar, y eso es un gravísimo problema, y de eso se encarga el médico general también, porque el médico general ovario poliquístico y se la manda al ginecólogo. Y la primera pregunta que uno le da, o también con el otro proceso, ¿no?, que la paciente refiere dolor pélvico, entonces le hacen la ecografía, ovario poliquístico, váyase para el ginecólogo. La primera pregunta que uno le hace a la paciente, ¿usted cada cuánto va al baño? Doctor, cada semana. Un estreñimiento severísimo, y el médico general lo enfoca como un ovario poliquístico. Y vaya usted a convencer a esa paciente que el problema no es eso, porque ella ya siente que la tienen que operar. Entonces yo pienso que hay que hacer un ejercicio. Y la otra, ¿no?, cuando llegan con el famoso ovario poliquístico y la otra pregunta, ¿usted con qué planifica? No, yo me aplico la inyección, o no, yo tengo la pila, yo tomo pastas. Entonces, ¿qué quiere que haga yo con eso? O sea, hay que empezar por hacer una educación a nivel de las universidades, porque yo creo que esto que nos pasa en Cali les pasa en todo el país. Eso era lo que quería comentar. Comentarios de la mesa. No, Doc, no podemos estar más de acuerdo con usted. Y entonces recordar cifras que aquí mencionaron la doctora Claudia y Gloria. Mire, primero, un 25 a 30% de mujeres con ciclos ovulatorios puede tener imagen de ovarios poliquísticos. La cifra es mucho mayor en adolescentes. Y ha sido muy curioso que entonces ahora hacen ecografía tridimensional y reconstrucciones tridimensionales, y por supuesto encuentran más de 10 a 12 folículos, porque en la reconstrucción hay más folículos en las adolescentes todavía. Entonces habría mayor probabilidad de hacer el diagnóstico errado por ponerse a hacer eso. Por eso una de las aproximaciones es no considerar la morfología de ovarios poliquísticos en el diagnóstico en adolescentes, y la otra es, si se considera, irse a los extremos más extremos de lo publicado, es decir, no menos de 10 folículos, sino ojalá más de 12 folículos y un volumen ovárico mucho mayor, porque en las adolescentes el ovario puede tener más de 10 centímetros cúbicos. Entonces esa es la otra aproximación, o sea, las dos aproximaciones son o no considerarlo en adolescentes o considerar lo más extremo posible. Y yo concuerdo con Leonardo también desde hace mucho tiempo en que los Institutos Nacionales de Salud le dieron la importancia al hiperandrogenismo antes que cualquier otro criterio, porque es que el hiperandrogenismo es el que realmente lleva, en conjunto con la resistencia a la insulina, a los efectos a largo plazo. La morfología del ovario poliquístico no lleva a ningún problema. Son los otros dos los factores más importantes, y yo creo que por eso la Sociedad de Andrógenos y Ovario Poliquístico se devolvió y dijo, para nosotros lo más importante es tener hiperandrogenismo y lo otro es secundario. Yo quisiera hacer un comentario antes que continúe la mesa, porque va muy de la mano y es parte de las preguntas que teníamos preparadas con las presentaciones que se hicieron, y es que se mencionó prácticamente a través de dichas presentaciones la guía internacional sobre ovario poliquístico, que está apoyado por entidades tan importantes como la Asociación Americana de Reproducción y la Asociación Europea de Endocrinología de Reproducción y Embriología, entre otras, aparte de la Sociedad Australiana, que fue la que la auspició. Y esto es algo tan reciente y que engloba entidades tan importantes que me parece que debe estar en la mesa para lo que vamos a comentar y ojalá para compartirlo con ustedes, porque genera un cambio paradigmático. Lo que se dijo en Rotterdam 2003 es 12 folículos y es lo que hemos venido enseñando. Y lo que dice esa publicación sugiere
que si el ecógrafo de nosotros es capaz de hacer lecturas con 8.5 MHz, ya podemos medir 20 folículos. Y no habla de las construcciones tridimensionales que menciona el doctor Ariel, que vienen siendo cuestionadas hace varios años porque son un avance de la técnica que no todos compartimos. Sin embargo, se considera que en este momento el avance de la técnica a que los transductores vaginales puedan dar esa información es importante. Me detengo acá y quiero que en la mesa escuchemos los comentarios, sobre todo de quienes se basaron en esta última publicación, porque generaría un cambio en lo que hemos venido manejando, disminuiría notoriamente el diagnóstico de ovario poliquístico, y con lo que planteó el doctor, que alguien haga un rastreo rápido y vea 3 imágenes foliculares y enseguida diga que hay ovario poliquístico. También ese rastreo tiene parámetros que están establecidos y me gustaría que nos hicieran comentarios los presentadores de la mesa. Yo voy a decir una cosa rapidita aquí y le voy a pasar el micrófono a la doctora Camila, porque creo que la morfología ovárica poliquística básicamente tiene importancia desde el punto de vista de manejo reproductivo, para orientar básicamente, dependiendo de lo que yo quiera o cómo quiera tratar a esa paciente, por el riesgo de hiperestimulación ovárica, incluso haya o no haya síndrome ovario poliquístico de base. Para mí la ecografía no me aporta nada para el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, simplemente me confunde, y lo más importante es que no sirve para seguimiento, específicamente en síndrome ovario poliquístico. Diferente es para lo que la doctora Camila comentaba, la necesidad de seguimiento cuando yo hago inducción de ovulación, que inicialmente se decía haga el seguimiento con el primer ciclo y luego simplemente con la misma dosis y confirma su ovulación puede seguirla. Hoy en día se recomienda hacer seguimiento en todos los ciclos. Bueno, no, pues yo de lo que les podría aportar. A ver, la guía de la que menciona el doctor y que mostramos ahí en la charla, que es la guía, la única que hay, basada en la evidencia en ovario poliquístico, fue publicada el 3 de agosto, hace muy poquito, en el meeting de la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología, y en la página está gratuita, la pueden bajar si quieren. Es una guía, pues, o sea, tiene muchas cosas importantes, como dice el doctor Ruiz, que nos van a ayudar de pronto a tener unificación en un tema en el que ha habido muchísima controversia. Esta de la que estamos hablando es una. Para las sociedades de endocrinología y para el Instituto Nacional de Salud, las mujeres que tenían criterios en los que no había hiperandrogenismo, sino solo imagen poliquística en el ovario de anovulación, no tenían síndrome de ovario poliquístico. Desafortunadamente para esa postura, esta guía dice que sí tienen. Esta guía dice que ese es uno de los fenotipos del síndrome ovario poliquístico, pero lo aclara muy bien en que las pacientes, lo que yo les decía a ustedes ahorita, las pacientes con síndrome ovario poliquístico hay varios fenotipos y cada uno de ellos tiene un impacto importante sobre la salud en un área específica. ¿Qué impacto podría tener en la salud de una mujer que tenga solo la imagen y anovulación, pero ella no tiene hirsutismo ni tiene aumento de la testosterona biodisponible? Probablemente el riesgo de hiperestimulación ovárica cuando le damos tratamiento para inducción de ovulación sea su principal problema. Habrá otro fenotipo de paciente en el que su principal problema sea el riesgo metabólico, habrá otra paciente en la que su principal problema sea la anovulación. Hay varios fenotipos de ovario poliquístico. Y con relación a la ecografía, hace mucho tiempo, los criterios de Rotterdam fueron en el 2003. Han habido varias propuestas en los que se ha tratado de ir cambiando. Hasta antes de esto ya estábamos en 19 folículos, luego se pasó a 26 folículos. Hoy con esta guía dice que necesitamos 20 folículos en cada ovario si tenemos un ecógrafo moderno y si el ecógrafo es viejito, un volumen de más de 10 centímetros cúbicos para decir que una paciente tiene ovario poliquístico y que no sea adolescente, porque si es adolescente no podemos hacer el diagnóstico. Entonces, digamos, es tener como claras ciertas cositas, y hay una cosa que a mí me parece importante para decirle a los estudiantes y a los médicos generales. Miren, las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen varias cosas, pero quistes en los ovarios no tienen, nunca tienen, ¿sí? Para que les quede claro, porque cuando el médico le explica ese detalle a la paciente le cambia algo en su mente, porque cuando uno le dice a la paciente que tiene quiste en el ovario, ya cree que hay que operarla o que le va a dar cáncer. Y las mujeres, como les digo, con ovario poliquístico tienen cositas, pero quistes en los ovarios no tienen nunca. Eso les digo.
Yo quería hacer énfasis en una parte porque muchos pues no utilizan o no están acostumbrados al manejo de estimulación ovárica, o sea, de inducción de ovulación. La doctora Camila habló del éxito del letrozol, o sea, mostró bien los trabajos, pero también la seguridad, ¿no? Creo que hay que hacer ese énfasis porque de todas maneras podemos lograr monofolicular, un desarrollo, y obviamente eso nos baja muchísimo riesgo, da seguridad para que de pronto el uso pueda ser un poco más amplio, ¿no? Tener un poquito más de tranquilidad. Entonces yo quería que ella nos hiciera un poquito, pues para todos ustedes puedan hacer un manejo con el letrozol. ¿Cómo se hace? No, que es más seguro, de pronto no solamente es el éxito, sino la seguridad que tiene el… Claro, vea, la diferencia es que toda la vida se ha usado citrato de clomifeno, que es un antagonista de los receptores, mejor dicho, es un modulador de los receptores estrogénicos que actúa antagonista y agonista, pero su efecto en la inducción de ovulación es más por su efecto antagonista a nivel del hipotálamo. Tiene una dificultad, el citrato de clomífeno tiene una vida media muy larga y se amaña ahí en los receptores del hipotálamo, entonces hace que la ventana de la FSH sea muy larga, entonces usted puede tener más folículos de lo que usted quiere. El letrozol no hace eso, tiene una vida media de 45 horas, muy cortica, entonces usted es capaz de inducir un desarrollo monofolicular, que es lo que queremos en estas pacientes, es más seguro, ¿sí? Realmente la inducción de ovulación en ovario poliquístico es de manejo del ginecólogo, eso no tienen que venir a los centros de fertilidad las pacientes, eso lo hacemos todos los ginecólogos porque eso hace parte de lo que es la ginecología, es realmente sencillo, pero hay que hacerle el seguimiento folicular, saber explicar bien a la paciente, saber cuándo decirle a la paciente, mejor no tenga relaciones si usted ve más de 2 folículos, porque si no entramos en las tragedias de la reproducción que son los embarazos múltiples de alto orden que pueden ocurrir con el citrato de clomifeno. Entonces, lo que dice la doctora es cierto, es un medicamento más seguro, está probado que es más eficiente, pero hay que ver, pues, hacer todas las cosas como deben ser para que rinda esos resultados que hemos visto. ¿Sí? Bueno, un segundo y posiblemente último tema, porque de verdad el panel ha estado muy interesante, es ya relacionado con la parte fenotípica y metabólica de la mujer con el síndrome de ovario poliquístico. En la presentación de todos los doctores, específicamente en el caso del doctor Leonardo, se menciona unos criterios diagnósticos, sin embargo, cuando nosotros escuchamos incluso desde antes al doctor Ariel, vemos que sobrepeso, obesidad y resistencia a la insulina pues las acompañan, aunque no son criterios diagnósticos. La pregunta entonces es el papel del agregar o investigar la resistencia a la insulina, ya sea en el examen clínico donde claramente nos mostraba el doctor las imágenes de la acantosis nigricans y el síndrome de Hayran específicamente que lo mencionó el doctor Ariel, y la importancia de hacer la medición del índice OMA o de excluir ese estudio. Por favor, algún comentario de los panelistas. Bueno, obviamente la clínica siempre es lo más importante, ¿sí? Y yo creo que aquí sí va a haber un poquito de discusión. A mí sí me parece fundamental si uno puede objetivizar lo que observa precisamente para la posibilidad de seguimiento. 2 cosas específicas dentro del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, del hiperandrogenismo en general, es que yo con lo que trate no revierto el hiperandrogenismo establecido, por eso es tan importante adicionar tratamiento cosmético. Cuando yo veo esa acantosis, ese engrosamiento por estimulación por parte de la insulina de la mitosis celular, ese engrosamiento clínicamente no revierte del todo. Entonces, si yo tengo unos niveles de glucosa-insulina, que otro estudio del doctor Richard Legro específico, eso fue en el año 99, con la doctora Andrea Donaiv, y encontraron que tiene una alta sensibilidad y especificidad simplemente la relación glucosa-insulina, que es el parámetro para la determinación del índice HOMA, sensibilidad por encima del 87% y especificidad por encima del 93%. Como eso no genera ingresos para la industria del laboratorio americano, entonces dijeron que eso no servía y no se implementó y no se desarrolló. Yo pienso que sí hay que objetivizar la relación glucosa-insulina, podría ser suficiente o el índice de HOMA, y hacer seguimiento a las pacientes que se les hace tratamiento para la resistencia a la insulina dentro del contexto o fuera del contexto, porque existen síndromes específicos de resistencia a la insulina por fuera del síndrome de ovario poliquístico.
No sé, Camila, alguna vez discutíamos y la evidencia sí demuestra que eso no sirve para nada, pero yo creo que sí es importante, además es muy sencillo. Una glucosa insulina, eso vale 17.000 pesos y la glucosa 5.000, eso es muy sencillo. En conclusión, para mí se sería prudente objetivizar. Nosotros hemos investigado el OMA-IR en gestantes en los 3 trimestres y 3 meses después del parto, pero solo por estudio experimental. Todo eso está publicado recientemente. Quisiera mencionar 2 cosas que han surgido de esto. Lo primero es que recuerden que no es el patrón de oro para el diagnóstico de la resistencia a la insulina, pero el patrón de oro es complejo, implica hospitalizar al paciente, tiene que usarse insulina y un medidor instantáneo de glucosa, hay que tener la presión arterial, medir el potasio, tener potasio, es todo un camello. Pero hay una alta correlación entre el OMA-IR y el CLAM, hiperinsulinémico y euglicémico, excepto en ciertos niveles. El OMA nos detecta una resistencia hepática fundamentalmente. Cuando la resistencia es a nivel muscular y hepático, se pierde la correlación entre el CLAM y el OMA-IR. Entonces eso hay que tenerlo en la cuenta porque parece un detalle menor, pero no lo es, no es un detalle menor. Porque eso implicaría saber cuál es la masa muscular de los pacientes, por ejemplo. Lo segundo que quisiera decir es que es más importante saber cómo está el perfil lipídico de los pacientes y la prueba de tolerancia oral a la glucosa que hacer una curva de glucosa e insulina. Entonces, si me ponen a escoger por recursos, prefiero un perfil lipídico y una glucosa en ayunas. Si me ponen a escoger por recursos y puedo pedir la insulina, creo que el índice de glucosa e insulina y el OMA-IR y el índice de sensibilidad a la insulina, son los mismos, glucosa e insulina, pero en logaritmo, los 3 se pueden hacer solo midiendo glucosa e insulina. Y no la prueba de tolerancia oral a la glucosa con con curva de insulina, eso no lo haría. Entonces, si me ponen a escoger, yo haría. ¿Y por qué lo haría recientemente? Porque recientemente se ha dicho que la metformina se debe emplear en personas en quienes se encuentre intolerancia a los carbohidratos o resistencia a la insulina. Entonces, una buena forma de seleccionar a quienes le vamos a dar un agente sensibilizante a la insulina es demostrar que tiene resistencia a la insulina y no darle agentes sensibilizantes a la insulina a todas las personas que tengan sospecha de síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces ahí se pone, porque le tomaron una ecografía y le encontraron poliquístico, entonces, o por obesidad. Entonces de pronto por eso al final uno diría, bueno, si hay cómo medirlo, yo sí mediría una glucosa y una insulina porque ahí puedo calcular 3 índices, todos dicen lo mismo, y me serviría como un criterio para saber si uso agentes sensibilizantes, porque la acantosis nigricans solo se ve en el 5% de las personas con resistencia a la insulina, el 95% no tienen eso. Doctor Uribe, para cerrar el panel con su última pregunta. El doctor de León iba a hacer un comentario, el penúltimo. Bueno, el comentario que yo quiero hacer es más teniendo en cuenta tantas personas jóvenes que veo aquí, pues lo cual me satisface grandemente. La pregunta, la inquietud que tienen los pacientes cuando uno tiene un síndrome de ovario poliquístico es, venga doctor, ¿y por cuánto tiempo tengo que tomar el anticonceptivo? ¿No? ¿Y qué va a pasar luego? Y sobre todo es más inquietud más de la paciente, es de la familia, ¿no? ¿Por cuánto tiempo tengo que tomar ese tratamiento y hasta cuándo? Y la otra pregunta es, ¿cómo va a ser mi anticoncepción posparto? De manera que uno, teniendo en cuenta pues tantos criterios y tantas información que uno tiene de los congresos, teniendo en cuenta que es una entidad crónica, el manejo también debe ser crónico, pero me gustaría mucho oír el comentario de la mesa. Bien, pues no se le tiren en plancha el micrófono. Realmente el inicio y perfecto, gracias.
El inicio del tratamiento, como decíamos, depende de los síntomas, o sea, no se les debe administrar inmediatamente, o sea, no es absolutamente inmediato, por lo menos en las pacientes que están en adolescencia. Se tratan las que lo necesiten, las que lo requieren. Ya la paciente que inicia un tratamiento, sí lo sabemos que va a ser un manejo a largo plazo, generalmente se sobrepone con la necesidad de planificación familiar y por eso, a pesar de esto, y que la persona dice yo estoy cansada y llevo 5, 7, 10, 15 años planificando, realmente también es parte de la planificación, se vuelve parte del manejo, o sea, eso se combinan el tratamiento con el uso de planificación en anticonceptivo oral, ¿cierto? Eso ocurre y por eso el manejo es tan prolongado, eso es lo que nosotros generalmente vemos, que las pacientes iniciaron muy temprano, pero luego se va a continuar por una larga etapa, ¿cierto? Yo, doctor, le quiero comentar una cosita con relación a eso. Mire, el ovario poliquístico tiene en su génesis una gran componente del ovario poliquístico, si no es todo, es genético. Para la genética no hay nada, pero la epigenética es muy importante en el síndrome ovario poliquístico porque depende de la epigenética qué tanto se va a expresar eso que yo traigo en mi genética. Por eso la obesidad, los pacientes creen que el ovario poliquístico las engordó y es al contrario, ¿sí? Son cositas que yo pienso que los médicos, sobre todo los médicos generales, tienen que tener bien suficientemente claro para hablar con la paciente. Cuando la paciente le dice, es que a mí me mandan, yo voy donde el ginecólogo y no me mandan anticonceptivos porque no me viene la menstruación, que el médico general sea capaz de decirle que el ginecólogo no le está mandando eso para que le venga la menstruación, le está mandando eso para que no le dé cáncer de endometrio, para eso se los está dando. Que no le venga la menstruación no es tan importante, pero si ella pasa menos de 3 ovulaciones al año durante más de 10 años, le va a dar un cáncer de endometrio a los 48 años. Para eso le están dando el anticonceptivo, para protegerle su salud. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que proteger la salud? Siempre. Siempre. Eso les quería dar. No, simplemente una paciente diabética, por ejemplo, en un momento determinado, digamos no insulino requiriente, podría suspender los hipoglicemiantes orales porque tiene un hábito de vida saludable, porque disminuyó de peso, pero es una paciente que siempre va a requerir seguimiento. La paciente con síndrome ovario poliquístico adecuadamente diagnosticado, ¿cierto? En los fenotipos de riesgo o en los otros de no riesgo, pero que requieren seguimiento, es una paciente que hay que continuar a través de toda su vida porque vimos en una de las láminas que es una patología que aplica o afecta todo el ciclo vital de la mujer, todo el ciclo vital, ¿cierto? Y recordemos que, por ejemplo, especialmente en una paciente con síndrome ovario poliquístico, su control prenatal de manera, quiero resaltar, como inició la doctora Camila la presentación en el concepto de valoración preconcepcional. La valoración preconcepcional es algo que debe partir desde el médico general, el cuidador primario. Todas las mujeres que quieren embarazarse deberían tener derecho a ese tipo de enfoque y si encontramos estos factores de riesgo, pues sabemos que esa paciente tiene que tener una valoración especial, una connotación especial, porque ese bebé vamos a tener, estamos cuidando a 3 generaciones, la que estamos atendiendo, la que viene y esa mamá, y ese bebecito si es mujer, va a ser madre futura y va a tener obviamente unas patologías y unos determinantes genéticos y epigenéticos que pueden afectar su descendencia. Antes de darle la palabra al doctor De León, yo quiero recalcar acá la importancia para la pregunta que se expresó y se discutió del comentario que hizo el doctor Ricardo en el sentido de la parte educativa. El hecho que ustedes estén acá acompañando a la Asociación de Ginecobstetricia, el hecho que los doctores hayan organizado su horario para acompañarnos y hacernos estas claridades, ayuda a que podamos responder esas preguntas y a que el ginecólogo y el médico general y a su vez el profesional de enfermería no estén tomando estos tratamientos a la ligera, estos conceptos que se mencionaron de tengo quistes en los ovarios, de hasta cuándo tomo la planificación porque no me lo explicaron y el doctor me dijo que si me tomaba esto se me quitaba el ovario poliquístico. Hay que venir para que escuchemos estos conceptos, nos actualicemos y estemos participando activamente. Doctor De León, para que cierre el ciclo. Sí, me gustaría que aclararan también precisamente por el tipo de personal que tenemos y que estamos en este momento acá, que los pacientes llegan y dicen, doctor, es que ya estoy en tratamiento y llevo 1 año y me hicieron la ecografía y la ecografía dice que todavía que el ovario está poliquístico.
Me gustaría que aclararan eso para que pues, que se aclare eso, que realmente la idea no es, eso va a estar siempre así, el ovario siempre va a estar así, entonces para que lo aclaren, por favor. Permítame, Byron, y no me le demoro mucho, porque hubo una pregunta muy importante aquí en enfermería y en medicina: ¿cuál es la planificación posparto de estas pacientes? Los criterios de elegibilidad del 2015 no separaron en el posparto a las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos de las mujeres sin síndrome de ovarios poliquísticos, probablemente porque no hay evidencia suficiente para hacerlo. Entonces, la anticoncepción posparto quedó más o menos de la siguiente forma. Primero, posparto lactando, nunca anticonceptivos orales combinados antes de los 6 meses. Segundo, cualquier anticonceptivo de solo progestinas, excepto el inyectable trimestral, hasta después de la 4ª semana, por evidencia de baja calidad de tromboembolismo pulmonar y de trombosis venosa profunda. Cuarto, cualquier dispositivo inerte o liberador, categoría 1. Y en las adolescentes sigue siendo como indicaciones de contracepción en adolescentes los LARC, todos los de larga acción, excepto en el posparto de las primeras 4 semanas, la medroxiprogesterona acetato de depósito. Para la nueva acetato de medroxiprogesterona, el subcutáneo, y para el nuevo implante, el Sinoimplant, dice los criterios, dice mismas recomendaciones de la medroxiprogesterona y mismas recomendaciones del endoceptivo liberador del levonorgestrel. Y ahora la pregunta. ¿Cuál era la? No, claro, Doc, mire, es muy importante lo que usted acaba de mencionar, inclusive por la siguiente razón. Si en la primera ecografía se encuentra la morfología de ovarios poliquísticos y la mujer está tomando contraceptivos orales combinados, se deberían suspender los contraceptivos para ver si tiene ovarios poliquísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de contraceptivos orales combinados de hecho puede causar que la morfología ovárica sea de ovarios poliquísticos, entre comillas. Entonces lo que hay que decirle a la paciente es todo lo contrario, los quistes van a seguir ahí, no se le van a desaparecer porque esté tomando durante 5 años anticonceptivos orales combinados. El énfasis era ese, que no se evalúa con ecografía, no se revisa, y el criterio sería suspender el anticonceptivo, planificar con método de barrera, por favor. Porque usted le suspende el anticonceptivo y a los 2 meses llega embarazada y ella no estaba buscando embarazo. Entonces, porque ahí sí ovulan. Ahí sí, ahí sí ovula. Inmediatamente suspende el anticonceptivo, puede ovular. Entonces, no, se puede estudiar, pero obviamente posterior a 3 meses, ese es el criterio. Bueno, magnífico, yo creo que ha Doctor, sido yo le quería decir una cosita a los estudiantes un de excelente medicina. panel, lo va a cerrar la doctora Camila. Vean, hay una cosa que yo quiero que no le olvide nunca. La definición médica de quiste es una bolsa llena de líquido. Eso es un quiste. Lo que se ve en las ecografías de las mujeres con ovario poliquístico es un grupo de células que se llaman células de la granulosa y que adentro tienen una célula vital que se llama óvulo. Eso no es un quiste, sino que las mujeres con ovario poliquístico tienen muchos folículos, no quistes. Bueno, entonces, para darle paso a la siguiente conferencia, primero agradecemos a nuestros panelistas, ya se pueden levantar de la mesa, le sacamos el jugo.